estamos, luego de casi 60 años, promulgando esta ley para los hombres y mujeres, y fundamentalmente las mujeres, 95% que trabajan como niñeras, como empleadas en las casas, limpiando, lavando, cuidando a los chicos. Reconocemos el enorme esfuerzo y lo simbólico y las implicancias que tuvo el reconocimiento en el 2013 de la ley que creó el régimen, pero sabemos que todavía cerca del 70% de las mujeres que trabajan no lo hacen en el marco de ese régimen especial y de esa ley. Por eso estamos presentando hoy este programa que se llama Registradas, que es un programa de recuperación económica, generación de empleo e inclusión social de las trabajadoras de casa particulares, para que nadie más piense que tiene el derecho a no reconocer derechos. Nuestra política es una política de derechos. Un enorme placer volver a encontrarnos con muchas y con muchos que venimos transitando caminos comunes, del mismo modo compartir este encuentro para pensar, repensarnos, para poner en valor parte de las políticas que venimos llevando adelante y también poder estar en este momento compartiendo con Cecilia, con Marita, con Carlos. Gracias, Mirta, por la presentación, esta apertura. Así que yo estoy acá, ellos me dijeron que estábamos todos juntos, pero cuando ellos vuelven al panel yo me voy a sentar y a escucharlos. Por un lado decíamos, y lo decía recién Mirta, efectivamente el domingo del 3 de abril es el Día de las Trabajadoras de Casa Particular, así que desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad queríamos hacer un encuentro. La fecha de la promulgación de una ley tan importante, que para nosotros ponerlo en valor, y por eso el armado de ese video que nos habla justamente de un hito, como ahora vamos a ver. También decir que pasó algo en el día de ayer, es que se cerró, ¿no?, la paritaria del sector de trabajadoras de casa particular con un aumento del año paritario 2021 que es de 65 puntos. Es una de las paritarias más altas que se cerraron. Sabemos que todavía estamos por debajo de lo que deseamos, por debajo de lo que necesitan, por debajo de la recuperación del salario real, ¿no?, que no solamente y nadie más que ustedes pueden saber las implicancias que tuvo la pandemia, pero además, digo, los 4 años del macrismo que hizo pelota todos los salarios. Entonces los salarios más bajos son los que más impacto efectivamente tuvieron. Pero no es casual que todo esto esté sucediendo y que nosotros nos estemos encontrando acá. Nosotras sabemos, que las mujeres, los cuerpos feminizados, las lesbianas, los gays, los bisexuales, los travestis, seguimos siendo la mayoría en nuestra sociedad y en nuestra cultura quienes cuidamos. No es algo que lo descubrimos ahora, sino es algo que ahora lo decimos, ¿no? Lo repetimos, hacemos políticas para poner eso sobre la mesa, hacemos eventos que llaman Nosotras Movemos el Mundo, porque nosotras sabemos que la sostenibilidad de la vida, ¿sí?, depende en general de nosotras, porque recae en nuestras espaldas ese trabajo. Y también tenemos muy claro que esta misma sociedad que coloca en nuestras espaldas este trabajo tan vital, y lo pongo en términos concretos, digamos literal la palabra vital, porque tiene que ver con sostener y reproducir la vida, como decimos nosotras cada vez que vamos a algún lado, es todos y todas los que estamos acá fuimos cuidados. Nuestra especie es una especie que, a diferencia de otras especies, necesita para sobrevivir el cuidado de otros y de otras.
Y es probable que muchos de nosotros efectivamente en la vida volvamos a necesitar ser cuidados. Y eso es algo que durante muchísimo tiempo quedó invisibilizado. Es un trabajo que se lleva adelante durante siglos y sin embargo esto no estaba puesto, esto era algo que estaba dado, ¿no? Como yo a veces le digo a mi hijo, ¿vos crees que viene un duendecito a la noche? Y no, digamos, no sucede así, digamos, porque hay un poco en ese imaginario. Esa invisibilización hizo y sigue haciendo provoca la falta de reconocimiento, tanto económica como también simbólica, a una tarea que es clave, que es central. Y esta invisibilización tiene un impacto muy particular en el mundo del trabajo. Esto implica que de todos los trabajos que hay, los menos valorados, y esto significa los peores remunerados, aquellos que llegaron más tarde al acceso a los derechos, y nosotros que tenemos en un país con un movimiento obrero organizado muy potente, con una historia muy rica y muy crucial de ese movimiento obrero organizado, con conquistas enormes, ¿no? Tardó mucho en llegar. Mucho. Y no es casual que justamente ese trabajo, ese reconocimiento de derechos haya llegado tan tarde. Nosotras hoy tenemos que festejar y para nosotros un poco es esa la intención de nuestra jornada y de nuestro encuentro. Pero justamente todo esto, la falta de reconocimiento como un trabajo, la falta de derechos, la falta de ponerle un valor económico, está vinculado centralmente a que se tratan trabajo de cuidado. Esos cuidados que durante mucho tiempo ni siquiera nos preguntamos quién lo hacía, cuando se hace dentro de nuestras propias casas. Entonces, cuando otra persona lo hace en otra casa, esa misma desvalorización, esa misma invisibilización está presente. Ustedes saben que tenemos todavía muy nuevito en términos históricos, es una criatura el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y todavía estamos construyéndolo, ya podemos decir que tenemos un ministerio con todas las letras, pero lo cierto es que de las cosas más claras que teníamos en la primera gestión y en lo que implicaba en construir y crear el ADN de este Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que como sabemos es una conquista de la calle, es una conquista del movimiento de mujeres, era colocar a los cuidados en el centro de la agenda. Y lo decimos siempre por varias razones, pero además en general ustedes saben que lo que socialmente, culturalmente, y uno podría decir con amplios consensos, se entiende que el principal problema que tenemos las mujeres son las violencias por motivos de género, porque ni más ni menos eso implica femicidios casi 1 por día. Entonces eso se ve muy fácilmente y la gente entiende muy fácilmente y la política entiende muy fácilmente que de eso hay que ocuparse. Pero nosotras sabemos muy bien que este injusto modo en que nos organizamos como sociedad y que hace recaer sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros tiempos, sobre nuestra autonomía, no solamente nuestra autonomía económica, nuestra autonomía en nuestros proyectos vitales, tiene una implicancia en las desigualdades, ¿sí? Entre esos, quien lo hace remuneradamente y quien no lo hace remuneradamente, y que esas desigualdades tienen impacto justamente en las violencias. Por eso para nosotras, como ministerio, es absolutamente clave entender y que los cuidados tienen que ser reconocidos, como decimos siempre, tanto como una necesidad, como un derecho y como un trabajo. ¿No? Una necesidad que tiene que ser atendida, es decir, una necesidad que no puede ser prestada de cualquier modo. No es que nos pueden cuidar cuando necesitamos cuidados, cuando somos chicos, cuando somos grandes y necesitamos apoyos, o cuando hay una persona con discapacidad, sino tenemos que ser cuidados con calidad, respetando además la autonomía de las personas que son cuidadas, que es un derecho al que tenemos que poder acceder, por otro lado, sin importar cuál es la situación económica que tenemos. No puede ser que alguien tenga derecho a ser cuidado solamente quien tiene la posibilidad de pagar una prestación. Entonces, para nosotros esto también es absolutamente clave y es un trabajo, ¿no? Y acá vamos a registrada y aparte de lo que nos lleva una cantidad de horas enorme todavía a todas las mujeres, y voy a decir no solo en Argentina, sino aún en el mundo. Es un trabajo, sea remunerado o no sea remunerado, ¿sí? Y esto para nosotros es muy importante porque siempre tiene que ser valorado
y siempre tiene que ser protegido. Y lo cierto es que nuestro país, el movimiento de mujeres, las trabajadoras de casa particular, tienen un recorrido muy potente, ¿no? Vinculado a la organización. Ustedes saben mejor que nadie que nada de lo que hoy han conquistado se los han regalado. Eso fue producto de lucha y que todavía falta mucho. Y que eso que falta mucho se requiere más organización y más lucha, y que hay que también saber que hay momentos en la historia donde también hay el Estado, que son cuando hay proyectos nacionales y populares que acompañan y que mueven la agenda, pero que hay otros en donde justamente sucede lo contrario. Hoy por hoy en Argentina hay que decir que para 1 de cada 5 mujeres que trabaja lo hace en el régimen de casas particular, así que es ni más ni menos, cuando uno lo piensa en el mapa de las políticas públicas y de los sectores, un sector que para un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad tiene que ser un sector privilegiado para sus políticas públicas. Por eso nos encontramos y nos volvemos a encontrar, más allá que a nosotras disfrutamos y nos gusta mucho. Es cierto, como decía antes, en un país como el nuestro, con un potente nivel de sindicalización y un movimiento obrero organizado que ha llegado en la década del 70, comienzo de la década del 70, a repartir la relación entre el capital y el trabajo casi 50-50, que recién en el 2013, ¿no?, tengamos la promulgación, la sanción y promulgación de la ley 26.844, régimen especial de contrato de trabajo, que lo que viene a decir es que eso que es trabajo, y que no hay ninguna duda que es trabajo, tiene que tener los derechos que tiene cualquier trabajador o cualquier trabajadora. Por eso digo, para nosotros esto es una buena excusa, por decir así, para poder encontrarnos. Decir que en nuestro país aproximadamente hay 1.300.000 mujeres, 1 de cada 5 se traduce en números en 1.300.000, que sabemos que esa ley fue un hito, como decía, un paso enorme, y que es cierto que en cuanto se sancionó, y ahí la escuchábamos a Cristina, ¿no? Porque también hablando una presidenta, poniendo en valor un trabajo, decir que eso es un trabajo, tiene una implicancia simbólica muy potente, que durante un buen periodo, porque además hay un régimen simplificado que permite a los empleadores y empleadoras la registración, la formalización, efectivamente tuvo un impulso inicial, pero también sabemos, como muchas veces pasa cuando hacemos políticas públicas, es que hay impulsos que llegan hasta un tope y que después se estabilizan ahí. Y nosotros tenemos un grave problema, que es que tenemos el sector mayoritariamente de trabajo femenino con las tasas más altas de informalidad, que es cerca del 70%. Y esto es un problema porque nuevamente es el reconocimiento a nuestro trabajo, el reconocimiento a nuestros derechos, y después esto impacta en infinita cantidad de aspectos de nuestras vidas, como por ejemplo el momento de nos tenemos que jubilar. Y por eso es tan importante, políticas como las que nos hemos dado, como la del reconocimiento de años de aportes previsionales por hijos o hijas con los que, por hijos o hijos que tengamos, porque es un modo de reconocer y de poner en valor justamente que eso que hacemos es trabajo, esté o no esté remunerado. Para nosotros sabemos que la pandemia tuvo un impacto trágico en el sector, por varias razones. Una muy clave es el nivel de informalidad que tenía. Otros, por otro lado, incluso para quienes estaban registrados, y lo hemos trabajado mucho en eso, Lucía fue un momento muy, muy importante del Ministerio y del rol que ocupó y que sigue ocupando la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado con el gremio, con el Ministerio de Trabajo. Sabíamos que además, a pesar de que muchas estaban registradas, al no estar bancarizadas, porque es la única relación laboral que hasta el decreto de registradas permitía que sea optativo la bancarización para el pago del salario, ¿no? Y no es casual que sea justamente el único, y que eso es algo de lo que nosotros modificamos con un periodo de un año del momento del decreto. La miro a Lucía para corroborar si esto es efectivamente como lo estoy diciendo.
Entonces que también muchas trabajadoras se vieron imposibilitadas de cobrar sus salarios, ¿no? A pesar de tener el derecho a cobrarlos, pero además hay algo que está vinculado no solamente a la invisibilización, como decíamos antes, y a la desvalorización de un trabajo que es vital, sino además también, y no podemos dejar de decirlo, que también hay un cruce vinculado a la clase, ¿no? A la clase social. Ahí hay un doble cruce, lo que nosotros llamamos interseccionalidad, ni hablar cuando además sumamos otros niveles de opresión, como por ejemplo la cantidad de trabajadoras que son migrantes, en donde la vulneración de derechos lo que se hacen es se acumulan. Eso lo que hace es que quien tiene, digamos, que el nivel de subordinación que tiene la relación de trabajo, además en un trabajo que se hace justamente en la casa de quien es tu empleador o tu empleadora, cualquiera que trabajamos podemos pensarlo por fuera, quienes trabajan en las casas particulares, las relaciones jerárquicas, el impacto que tiene cuando eso además sucede en un ámbito que es la casa de del empleador o de la empleadora, que lo que hace es, además de todo esto que decíamos, mermar en los derechos, como hemos visto y como lo hemos visto siempre, pero particularmente en la pandemia. Hemos trabajado casos y hemos abierto líneas de denuncia porque desde decir que no les correspondía, como no se podía trabajar por el ASPO, como nos sucedía de forma presencial a una inmensa mayoría de los sectores en nuestro país que no podían cobrar, o incluso muchísimas denuncias de que si cobraban un IFE se les descontaba de sus propios salarios, o decirles que no se les podía pagar porque no tenían cuentas bancarias, entonces en definitiva no se le podía, no se le pagaba, entre otras cantidad de violaciones a los derechos de las trabajadoras. En ese sentido, para nosotras, y poner también en valor una de las políticas focalizadas, digamos, nosotros tenemos como prioridad absoluta del Ministerio que la reactivación económica que está teniendo la Argentina, esos más de 10 puntos de crecimiento que tuvimos durante el 2021, sea un crecimiento con igualdad, ¿sí? Sea un crecimiento que derrame y sea un crecimiento con igualdad de género. Es decir, que cada puesto de trabajo que vaya generándose sea un puesto de trabajo que nos permita a nosotras tener las mismas posibilidades del acceso al empleo. Más allá de que es importante decir que para el último trimestre del 2021 hemos alcanzado la tasa de actividad y la tasa de empleo más alta desde el 2003 para las mujeres. Y esto es un dato muy importante, que lo voy a decir así, no fue magia. Ahí hay un Estado y un gobierno que está pensando cómo hacemos para generar un empleo que digamos que no agrande las brechas de desigualdad, sino que las achique en todos los sentidos. Por eso digo, en coordinación con la mesa interministerial que creamos, creo que a los 2 meses de haber creado el ministerio, junto con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía, con AFIP y con el Banco Nación, evaluamos la situación que era, se habían caído se calculaban 280.000 puestos de trabajo por la pandemia. Entonces nos dimos una política focalizada que fuera de reactivación económica, como decíamos, y de fortalecimiento de las condiciones laborales en el sector, es decir, que promover una nueva política que esté vinculada a la formalización y a la bancarización, que se suman a otras políticas, como por ejemplo el envío a las cartas de intimación que realiza AFIP, que lo hizo durante comienzos de la gestión y que ahora nuevamente está reactivando, cuando nosotros podemos evaluar que seguramente por ingresos hay grupos familiares que efectivamente deben tener una contratación de una trabajadora de casa particular, pero que no lo declaran. Entonces, es parte de unas políticas, como estamos diciendo, del mismo modo del trabajo con el Ministerio de Trabajo y la Comisión Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares, un paquete de inclusión financiera que elaboró el Banco Nación, entre otras políticas. Ustedes saben que el programa Registradas, porque acá lo hemos trabajado y lo hemos presentado en conjunto, se puso en marcha en octubre del 2020, que hubo una efectiva reactivación del sector, que tiene además una política que para nosotros era muy importante, que era en clave territorial, que era también la promoción para el conocimiento de la registración. Saben que la mitad del salario hasta cierto tope lo paga el Estado Nacional,
y tiene que durante 6 meses y que 4 meses posteriores, no voy a decir mucho porque sé que después van a hablar de esto, pero en definitiva se trata de una política de incentivo de la creación del empleo formal, pero también de la permanencia de las trabajadoras, ya que los empleadores además se comprometen a sostener 4 meses más después del aporte que hace el Estado y esto que para nosotros era clave, también la apertura de la cuenta gratuita en el Banco Nacional. Como lo evaluamos en su momento, tanto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, como con el resto de las funcionarios y funcionarias, entendimos que era una política que valía, digamos, tenía un plazo hasta el 31 de diciembre, lo prorrogamos hasta el 30 de junio. Quedan aún unos meses, por eso para nosotros también parte de lo que habíamos hablado con Marita era poner en valor para los meses que quedan la difusión del programa. Para nosotros, como lo decimos siempre, es trabajo con derechos y ese es nuestro gran norte. Así que bueno, nosotras necesitamos, sin lugar a dudas, avanzar hacia una sociedad donde las trabajadoras de casa particulares no sean pensadas, no sean vistas, no sean narradas como la persona que me ayuda, ¿no? La chica que me da una mano, que viene un par de días, que viene un par de horas, sino como trabajadoras. Tenemos muy en claro que poner en valor las tareas de cuidado remuneradas y no remuneradas vienen de la mano en esta ampliación de derechos. Sabemos que para nosotros, digo, tanto con la creación de la mesa interministerial, con la campaña Cuidar en Igualdad, que es una campaña que ha recorrido una parte importante del país, digo, también vamos a estar poniendo vamos a estar teniendo la mesa regional en noviembre de América Latina, de la mujer de América Latina y del Caribe, junto con CEPAL, y el tema que escogimos para esa mesa es justamente para ese encuentro las tareas de cuidado como una prioridad absoluta nuestra. Y por último hay que decir que el 1 de marzo pasado el presidente de la Nación anunció en la apertura de sesiones legislativas el envío de 2 normas que para nosotras son claves y que están pensadas en la lógica de ir hacia una sociedad del cuidado, reconocer y valorizar el cuidado, como son la ley de licencias igualitarias, parentales o marentales de cuidado y de nacimiento, y también la ley que cree un sistema integrado nacional integral de cuidados, un sistema integral de cuidados. Para nosotros esas 2 leyes es parte de la tarea que tenemos durante todo este año. Ahí la veo a Virginia, que ha trabajado y se lo ha puesto al hombro con otras compañeras el trabajo de presentar un anteproyecto. Decirles nada más que nosotras tenemos una visión de que hacemos políticas con derechos. No, ese es nuestro norte, lo decía la otra vez que estuve en el gremio. Tenemos la certeza además que es el único modo que podemos crecer con igualdad y es el único modo además que vamos a trabajar para efectivamente tener una sociedad inclusiva, igualitaria y, ¿por qué no, también soberana? Así que muchísimas gracias a todos y a todas y me quedo escuchando del otro lado. Gracias por la invitación. Gracias, Elizabeth. Un gusto, Marita, volverte a ver después de tanto tiempo. Cecilia. Y también podernos mirar a la cara, ¿no? Digo, después de 2 años de una pandemia que nos tuvo tan alejados del compañerismo y la fuerza que nos da el poder estar en cuerpo presente. Digo, si hay algo de nuestros espacios políticos que compartimos es la militancia, más allá del lugar de gestión que nos toca. Siempre recuerdo que Néstor decía, más allá de ser funcionario, uno tenía que ser militante. Y creo que nos volvemos a encontrar con muchas compañeras y compañeros que somos militantes, somos funcionarios, pero no tenemos que perder la visión de lo que decía Elizabeth, de seguir constituyendo derechos, seguir propiciando políticas de derechos y estar al lado de la gente, porque a pesar de estos 2 años de pandemia,
y cuando la escuchaba a la ministra, digo, con el IFE y el ATP se han pagado prácticamente, nosotros cruzamos 20 millones de personas desde la FIP y se pagaron 9 millones de monotributistas y en 9 meses se pagaron aproximadamente en promedio 350.000 empresas con 4 millones de empleados que se le pagó un salario mínimo vital y móvil. Y esas son decisiones políticas. Siempre, y bueno, quiero mandarle un saludo de Mercedes, la administradora federal de ingresos públicos, Mercedes Marcó del Pon, que es un gusto trabajar con ella y me dio la posibilidad también en Seguridad Social, en esta tarea del ATP y del IFE, y tenemos que recomponer un Estado que a veces cuesta tanto construir y es tan fácil destruir. Porque cuando llegamos allá en el 2019, encontramos un Estado arrasado, un Estado con falta de base de datos y un Estado manipulado por una persecución a ciertos compañeros y compañeras que nosotros cuando venimos a gestionar para todos iguales, y creo que, no me quiero derivar más porque si no voy a hacer un discurso político y no es el hecho, hoy es un día muy especial de poder estar reunido aquí y conmemorar estos 9 años de esta ley. De esta ley que realmente es muy importante, es una ley y que las quiero felicitar al Ministerio y al grupo de todos los ministerios que intervienen, que hay que militarla cuerpo a cuerpo. No es una ley fácil, es una ley que generalmente, primero que viene a zanjar un decreto de la dictadura del gobierno que derrocó al presidente Juan Domingo Perón, estuvo 60 años, y se hablaba de los patrones y de la esclavitud prácticamente, de la servidumbre. Y esta ley vino a zanjar esa diferencia, donde tiene los mismos derechos y obligaciones el trabajador y entra en un convenio colectivo de trabajo, y que se va perfeccionando día a día, y que, vuelvo a insistir, la tenemos que militar, porque todavía está en el mundillo que las personas que trabajan en casas particulares pierden los programas sociales, y no es así. Simplemente es incompatible con las pensiones no contributivas de madre de 7 hijos, vejez e invalidez. El resto no es incompatible. Por eso muchos no la registran, y las personas que trabajan en casas particulares creen que pierden ese derecho, porque cuando uno habla, no, porque el patrón o el dueño, como sea, no me registra porque dice que yo pierdo estos derechos. Y yo digo que cada día se va perfeccionando, porque con el programa Registradas y también, digo, con un trabajo en conjunto con el Banco Nación y nosotros FIP, estamos trabajando a fin de que el Banco Nación nos certifica los CBU y las cuentas para que sea depositada, como decía Elizabeth, y nosotros hacemos un cruce de información todos los meses y estamos intimando en términos generales, porque ustedes saben que nosotros no podemos ingresar a un hogar para ver si una persona tiene un trabajador o no, pero sí estamos intimando por el cruce de información para aquellas personas en forma individual o un grupo familiar, por sus ingresos, por sus bienes, le corresponde tener un trabajador o una trabajadora de casas particulares. También esta ley es más amplia, también habla de caseros, también habla de cuidado de personas mayores o cuidados domiciliarios. Y no quiero extenderme, pero cuando se cortó, cuando salió esta ley, había 52.000 personas inscriptas como trabajadoras o empleadas domésticas, así se llamaba. Se instaló la ley y pasamos en el 2013 a 236.395 trabajadoras registradas. Después tuvimos
un crecimiento importante hasta la terminación del mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que terminamos con 550.000 trabajadoras registradas. Después mantuvimos una línea estable, y por eso digo que difícil es a veces cuando hay un gobierno que no respeta los derechos, y se mantuvo una línea porque no se siguió concientizando, hablando, diciendo, porque esto es un trabajo boca a boca. A cada compañero o compañero que tiene un trabajo en casas particulares hay que decirle que tiene este derecho. Y después, como decía bien la ministra, y la creación a través del decreto 660 del presidente Alberto Fernández, con la creación del programa Registradas, tuvo un crecimiento importante. Un crecimiento importante porque lo veíamos en el video, con el trabajo militante de las compañeras del Ministerio, promocionando esta ley. Esta ley que, como decía Elizabeth, instala derechos según el monto, se le da un porcentaje hasta un ingreso del empleador. Si supera ese ingreso es un 30%, sino un 50% del salario mínimo vital y móvil durante 6 meses, con la obligatoriedad de tener 4 meses más al trabajador o la trabajadora. Y se incorporó también en el sistema de AFIP, que es muy fácil registrar un trabajador, porque es sencillo. Ustedes entran a la página y entran a casas particulares y te lleva directamente desde cuándo y la registrás, y junto con el Banco Nación, se inscriben y automáticamente se bancarizan y se hacen sus aportes patronales, tienen ART, y esto que volví a insistir, jubilación, vacaciones, es decir, tienen una ley colectiva de trabajo. Así que para mí es un día muy especial, para nosotras y nosotros es un día muy especial, y nos queda mucho por recorrer. No solo en casas particulares, sino también en temas género. Nosotros en Seguridad Social hicimos un área de trabajo ilegal, y vemos la cantidad de mujeres que hacen trabajo en los campos. Hemos hecho trabajo en conjunto, operativos conjuntos con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de la Mujer, donde encontramos infinidad de mujeres que trabajan en forma muy precaria, más que precaria, yo diría de esclavitud. Te doy un ejemplo. Fuimos al Alto Valle en la cosecha de cereza y le hacían bajar 150 baldes por día, que las cerezas son una manzana, nosotros acá no la vemos, y decían, y cobraban 20.000 pesos en la cosecha, y no tenían ni casa, ni agua, ni baño, y estaban con sus hijos. Entonces fíjense todo lo que todavía tenemos que trabajar. Lo mismo pasa con el tema de la yerba. Nosotros tenemos que propiciar también desde AFIP. Nosotros tenemos 90 IMT, que son ingresos mínimos de trabajadores. Tendríamos que propiciar, te digo, Elizabeth, si podemos, es trabajar en un IMT sobre casas particulares. Me parece que sería importante en función de los ingresos, para que tengan la obligación o la presunción de que tengan que registrarlos. El otro día estuve en Mar del Plata con un IMT de papa, y un empresario me dijo, pero si no hacen mucho. Bajan 150 bolsas por día, cosechan 150 bolsas, la ponen dentro de la bolsa, la cocen y la suben al camión. 150 bolsas de 20 kilos, y le digo, son 3.000 kilos por día. La cosecha dura 4 meses, y no querían reconocer ese derecho al trabajador. Así que, me parece que esto nos tiene que llevar a una reflexión, que a pesar de que ser un país donde somos casi, yo le podría decir, potencia en lo que significa seguridad social, porque desde que nacemos hasta que nos morimos en este país tenemos derechos, pero sí falta mucho para trabajar. Y no se trabaja detrás de un escritorio, sino se trabaja en el territorio. Por eso estoy convencido que ahora que, si Dios quiere, ya estamos mucho mejor y estamos eliminando esta pandemia, podamos militar en cada uno de los rincones, con tantas políticas de Estado que tenemos, que a veces los medios no nos dejan comunicar,
a veces, fíjense lo que pasó en la pandemia, y con esto termino. Lamentablemente mostraban en países vecinos, en la patria grande, países que veíamos las fosas comunitarias, los cajones en la calle, y cuando nosotros empezamos a comprar las vacunas y vacunar, eso no se mostró más en otros países. Entonces quiere decir que no nos tenemos que llevar lo que dicen la televisión, nos tenemos que llevar por la realidad de cada uno de los gobiernos. Por eso tenemos que seguir trabajando, somos un frente diverso, pero dentro de este frente diverso tenemos un objetivo común, que es el bienestar de la población, que es instituir leyes con más derechos y también un gobierno que se pone de pie, un gobierno que quiere la Argentina unida y que seguimos trabajando. No podemos dar un paso para atrás, ni en esta ley, ni en tantas leyes que hay, que quizás no podemos llegar a cada uno de los rincones, como fue la ley de electrodependientes y como tantas otras leyes que llegan hasta un punto y las empresas te dicen no te puedo dar un grupo electrógeno cuando el aire que nosotros respiramos es la electricidad para un electrodependiente. Así que quiero agradecer infinitamente la invitación. Para mí es un día maravilloso, pero cuenten con nosotros que a pesar que somos un organismo recaudador, siempre dice Mercedes, en este tiempo fuimos un organismo que ayudamos a pagar con el ITP, con el ATP, el IFE y tantas cosas que estamos haciendo. Así que hoy estamos recuperando plata del ATP sobre aquellas empresas que incumplieron, que decían que no tenían fondos y sacaron plata al exterior. A través del Banco Central y de la CNB nos están dando esa información. Así que por eso digo, lo mejor que nos puede pasar es ser justos y equitativos con todas y todos. Así que les quiero agradecer, buenas tardes, y que este sea otro puntapié de un crecimiento exponencial de esta maravillosa ley. Y agradecer al Ministerio que hemos trabajado y la verdad que insistían con este programa. Y realmente, Elizabeth, tenés un equipo que son insistidoras y lo lograron. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría poder estar hoy acá y encontrarnos, porque como decía Carlos, la verdad que en estos meses de pandemia estuvimos trabajando todos y todas muy fuertemente, pero con menos oportunidad, digamos, de encontrarnos y compartir lo que estábamos haciendo. La verdad que hoy es un día para celebrar esa ley que se sancionó en 2013, o sea que la verdad que hoy es un día de festejos, por recordar la sanción de esa ley, pero también porque mostramos que cuando volvemos al gobierno seguimos sumando políticas que hacen efectivos esos derechos que se sancionan, se consagran, pero que hay que militarlos, trabajarlos y conquistarlos porque los obstáculos, las resistencias, etcétera, son muy fuertes. Entonces, la verdad que, y acá hablo desde el lugar institucional que hoy me toca, que es el Banco Nación, lo que creo que podemos contar es que este es un caso de militancia y de políticas. Militancia porque, como contaba Carlos, como contaba él y como vemos, hay que trabajar para hacer y garantizar que estos derechos sean efectivos, pero también trabajamos con esa concepción tan fuerte de que esos derechos, digamos, no dependan solo de la militancia, sino que estén plasmados en políticas públicas. Como contaban, este era un sector que no estaba bancarizado, entonces cuando se planteó el programa Registradas, convocaron al Banco Nación. Y la verdad que eso nos dio para nosotros una oportunidad muy importante, ¿no? Con la concepción de que al principal banco público del país hay que ponerlo al servicio de la producción, de la igualdad, de la integración territorial, etcétera. Nos dio una oportunidad de poder avanzar en sumar derechos, porque estábamos hablando de formalizar trabajadoras, fundamentalmente, es un sector fuertemente feminizado, trabajadoras, trabajadores.
Pero, digamos, y se planteaba la necesidad de la bancarización, pero si nos quedamos solo con la bancarización y como banco no avanzábamos más ofreciendo productos y servicios, introducíamos una nueva dimensión de discriminación, ¿no? La verdad que el sistema financiero formal, en particular el sistema bancario, es un sistema que se encuentra cómodo con determinados sectores y tenemos una tasa muy alta de bancarización con, digamos, personas que tienen una cuenta pero que no acceden a productos y servicios. Y la verdad, cuando nosotras hablamos con las compañeras, con las trabajadoras, digo, y en sectores donde a lo mejor no son, digo, además los de mayores ingresos, ¿por qué una trabajadora de casa particular, si se le rompe la heladera, la tiene que ir a pagar en una sola cuota? O la tiene que pagar endeudándose por fuera del sistema formal, ¿no?, a tasas muy altas. Entonces, la verdad que el desafío no era la bancarización, el desafío era no introducir una nueva discriminación, una nueva falta de derechos. Y en ese sentido, tomamos esta política con el compromiso, ¿no?, de generar una inclusión financiera formal que contribuya a la autonomía, que mejore la situación económica y que garantice derechos y no discrimine. Y acá voy a hacer como, yo no vengo del sistema financiero, yo soy una militante que ahora estoy en el rol de directora del Banco Nación, puedo ser un poco más crítica con el sector. Y ahí creo que podemos, o que tenemos que discutir un poco a lo que se hace referencia cuando hablamos de inclusión financiera. Porque a mí digamos, a nosotros lo que nos pasa en el banco, y esto lo hablábamos con el presidente Eduardo Hecker, con quien trabajamos y desarrollamos todo este paquete, digamos, los bancos hablamos de paquetes, ¿no?, todos estos servicios y productos para casas particulares. Nosotros lo que vemos es que, digo, se habla de inclusión financiera y ocurre algo que a mí me parece terrible. Se suele responsabilizar a las personas excluidas del sistema financiero. Se suele hablar de inclusión financiera y se suele hablar de por qué falta inclusión financiera, porque falta educación financiera, ¿no? Pareciera que tenemos que enseñarle a las personas, a las trabajadoras, a los trabajadores, que el ahorro es la diferencia entre ingresos y gastos y que si no ahorran es porque no sabían lo que era el ahorro, ¿no? Entonces a mí me parece bastante terrible lo que ocurre a veces con este tema de que parece que el problema de inclusión financiera es un problema de educación y lo que hacemos es responsabilizar a los que enfrentan barreras, les faltan derechos y están excluidos. Entonces, desde el Banco Nación, ¿no?, en esta gestión que llegó en 2019, entendemos que inclusión financiera es lisa y llanamente incluir, ¿no?, que se viene una trabajadora de casa particular al banco, pueda tener una tarjeta de crédito como cualquier trabajador o trabajadora formal, pueda acceder a un préstamo si lo necesita como cualquier trabajador y trabajadora formal. Y eso supone pensar productos y servicios específicos para la realidad de cada sector. Así como la ley creó un régimen simplificado, específico para lograr formalizar, lo que nosotros entendemos que tiene que hacer el sistema financiero y especialmente los bancos públicos es pensar productos y servicios específicos. Y eso fue lo que hicimos y partimos de trabajar muy en conjunto con el Ministerio de las Mujeres en entender la realidad del sector y, por ejemplo, en entender que muchas veces algunas trabajadoras están registradas, pero están registradas por un trabajo parcial y tienen varios empleadores y los otros empleadores no las tienen formalizadas. Entonces, si los bancos se quedan diciendo, bueno, ¿cómo dan? Sobre la base que dan una tarjeta de crédito o un préstamo, demostración de ingresos. Entonces digo, bueno, nosotros sabemos que la realidad del sector es que incluso aquellas que están registradas hay un componente enorme de ingreso en negro. Entonces, pensamos todos los productos para, con el solo hecho de que alguien esté registrada, le podamos dar una tarjeta de crédito y le podamos dar un préstamo y pensar esos productos específicamente y sobre la base
de las características del sector. Sabíamos también que es un sector que hay niveles importantes de endeudamiento con el sistema informal, entonces también permitimos algo que los bancos no suelen permitir muchas veces, que es usar el crédito para cancelar otras deudas. Bueno, en fin, digo, una serie de conjuntos de características que hablaba del compromiso. Del compromiso con querer generar la posibilidad efectiva de que estos productos lleguen. Pero para nosotros el tema no termina ahí, porque nos parece que la inclusión financiera implica también que los bancos trabajen las interacciones, ¿no? El lenguaje. ¿Por qué hay que hacer educación financiera? Y porque el sistema financiero habla con palabras que pocos se entienden. En realidad, entienden los bancarios. Y la reflexión es, hay que educar a todo el resto de la población para que los bancarios puedan seguir hablando como hablan. ¿O sería más razonable, ¿no?, que desde las instituciones veamos la forma en las cuales nos comunicamos? Hay distintos trabajos que analizan, ¿no?, lo que, digamos, estudios sobre investigaciones que se hicieron sobre el sector de casas particulares, y cuando hablan con las trabajadoras y se habla el tema de la inclusión en el sistema financiero, las palabras miedo, desconocimiento, desventajas, falta de claridad, miedo por los cobros que van a aparecer, los intereses, los seguros, etcétera, los requisitos, la complejidad, las contraseñas, ¿qué pasa si me olvido Digo, son todas las palabras que aparecen puestas sobre la mesa. ¿Y esto qué es? Digo, ¿es una responsabilidad de esas trabajadoras o es desde el Estado y del sistema financiero en general donde tenemos que trabajar con eso? Bueno, de esa manera, digo, desde el Banco Nación, además de trabajar de pensar productos y servicios, empezamos con un proyecto que ya lo estamos plasmando, de lenguaje claro, y también con algo que me parece absolutamente importante, que es el buen trato y establecer estándares de un servicio público y de un buen trato. Porque la verdad que lo que tenemos que garantizar es que cuando ampliamos derechos no aparezcan otras nuevas formas de discriminación. Entonces, simplemente hoy quería venir a contarles que ese es el compromiso que tenemos. Esa es la forma en la cual concebimos que tenemos que trabajar desde el Estado, y agradecerles la invitación a participar hoy de este día de celebración. Muchas gracias. Mi nombre es Elba Margarita Corbalán. Hola, soy Mónica, trabajadora de casas particulares. Para mí, ser reconocida como trabajadora de casas particulares... Para mí es mucho beneficio por todo. Siento que estamos comenzando, ¿no? Que a partir de ahí empezaron también a reconocer nuestros derechos, los valores, la importancia de nuestro trabajo. Me parece muy importante que se visibilice las tareas del cuidado, tanto las remuneradas como las no remuneradas. Todos los que trabajamos necesitamos ser reconocidos. Uno de los beneficios que tenemos al estar registrada es la tarifa social en la tarjeta SUBE. Tenemos vacaciones pagas, aguinaldo. Lo que cambió para mí el estar registrada en mi trabajo es tener la obra social. El programa Registrada vino a cambiar el disminuir la informalidad de trabajo para nuestro sector, que es un sector muy invisible todavía. Podemos estar bancarizadas, tener una caja de ahorro para que se nos deposite el sueldo. Nos ayuda mucho el estar registrada a mucha gente. Es importante que el Estado tenga este estilo de política. Es importante porque yo creo que por fin alguien está haciendo visible nuestro sector, ¿no? Primero y principal, agradecer a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, bueno, porque siempre nos están acompañando
en nombre de mi secretaria general, Lorenza Benítez de Gómez, saludar a todas las compañeras sindicalistas que están en el salón, que nos han acompañado, a la mesa de mujeres de Fuerza Sindical, que somos todas compañeras sindicalistas que luchamos diariamente para apoyarnos unas y otras, a la red intersindical de violencia y acoso en el mundo laboral, pero principalmente aquellas trabajadoras de casas particulares que han luchado y que seguimos luchando para poder llegar a tener un trabajo digno, pero también una ley y un convenio internacional ratificado, y que se implemente y que se cumpla esa ley, y que algún día podamos llegar a tener la registración que nos corresponde, ¿no? Y el derecho que tenemos a ser registradas. Como bien dijeron y me presentaron, yo soy vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, y hoy estoy en el país de Paraguay ayudando en la incidencia de 3 organizaciones sindicales a nivel internacional para la ratificación del convenio internacional 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Realmente he escuchado a cada uno de los exponentes que me antecedieron la palabra, y obviamente identificaron muy bien la problemática de nuestro sector. Entonces, volver a repetir lo mismo, creo yo que ya es innecesario, y lo que voy a hacer es un poco decir las acciones que hemos hecho desde nuestras organizaciones sindicales, desde nuestra Federación Internacional, y también felicitar a cada uno de mis compañeros que están en el interior del país, en provincia de Buenos Aires y Cava, que cada día son los que afrontan las problemáticas en cada una de nuestras delegaciones de las compañeras trabajadoras del hogar. Creo que este programa Registrada vino a visibilizar también la problemática que nos dejó la pandemia, ¿no? Que nos dejó esta pandemia en 2021, y visibilizó todas las problemáticas, no solamente de la no registración, de la no información, de la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y por eso es que hoy estamos aquí para celebrar esta ley, la 26844, que a nosotras, a nuestra comisión directiva, a nuestra organización, a nuestra compañera Lorenza Benítez de Gómez, que es una trabajadora incansable, trabajadora doméstica de 40 años, que trabajó en nuestro sector y conoce la problemática de cada uno, porque ha vivido en carne propia esta situación. Hemos luchado por esta ley, porque considerábamos que teníamos que tener la misma igualdad que cualquier otro trabajador. Pero así todo, a pesar de que llevamos 9 años con esta ley, que bien, como dijeron los compañeros, fue la compañera Cristina Fernández de Kirchner quien visibilizó nuestro trabajo, quien tuvo la voluntad política a darnos este derecho después de más de 60 años que veníamos con un decreto del año 56, todavía seguimos teniendo 1.300.000 compañeras no registradas. Entonces acá es a donde nosotros tenemos que unir fuerzas para poder seguir trabajando, pero no solamente nuestras organizaciones sindicales, sino con el Estado. El Estado tiene la responsabilidad de dar al trabajador lo que le corresponde, el derecho en este sector como cualquier otro trabajador. Pero no solamente eso, sino que tenemos que trabajar en conjunto, haciendo acciones de políticas públicas para visibilizar el trabajo doméstico como trabajo. Todavía en Argentina y en todas partes del mundo se la sigue considerando a la trabajadora doméstica como alguien que ayuda en la casa, como alguien de la familia, y no se la reconoce como un trabajador. Todavía tenemos que cambiar la mentalidad de la sociedad y decirle: somos trabajadoras. Somos personas que trabajamos, damos un servicio por una remuneración. Y nos tienen que reconocer un derecho. Hay una ley que es obligación para el empleador y un derecho para el trabajador, y que hay que cumplimentarla.
No podemos seguir teniendo normas muertas. Estas normas tienen que ser cumplidas. Y acá es donde nosotras, desde nuestra organización, nuestro primer objetivo es poder visibilizar el trabajo y llegar a cada uno, como bien dijo el compañero Carlos, que esto es un trabajo de hormiga, es el 1 a 1, porque no somos una empresa, porque somos trabajadoras que estamos dentro de una casa de familia, donde no se puede fiscalizar. Pero hemos hecho acciones que tienen que ver también con la fiscalización, ¿no? Hemos utilizado las pocas herramientas que tenemos para la fiscalización, y esto se ha hecho en el Ministerio de Trabajo Provincial también. Estamos logrando un 65% de las paritarias del 2021. Para nosotros es muy importante esta dignificación al salario. Hemos sido la organización, creo yo, que en la discusión de nuestras paritarias hemos logrado la mejor paritaria en el 2021. Pero eso no quiere decir que todavía sea suficiente. Eso no quiere decir que nos alcance el salario que nosotros ganamos. Hay muchas compañeras y compañeros que son jefes de familia, que no tienen trabajo, que ellas son las que representan y le dan el plato de comida todos los días a sus hijos, a sus adultos mayores, y también hasta llegar hasta sus propios parejas, cónyuges o maridos, porque no tienen trabajo. Entonces tenemos que seguir trabajando para poder seguir obteniendo y mejorar la calidad de vida de cada una de esas familias que realmente todos los días luchan por el pan de cada día. La realidad es que desde nuestra organización hemos venido trabajando y seguimos trabajando con acciones de políticas públicas con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de la Mujer, dentro de la Comisión Nacional de Casas Particulares. De hecho, este año en plena pandemia hemos logrado que se haga, por algo histórico para nosotros, ¿no? Que es el plus por antigüedad. Algo que todos los trabajadores tienen y las trabajadoras de casas particulares no tenían. Una ley que también trajo varios derechos, pero que todavía hay que seguir trabajando. El tema del convenio 190 y su ratificación en la Argentina para nosotros es una herramienta muy importante, porque como bien saben ustedes, las trabajadoras de casas particulares sufren todo tipo de violencia, no solamente una violencia familiar, una violencia, laboral, la de la no registración, sino también muchas veces violencia intrafamiliar. Y también esto se naturaliza muchas veces en las trabajadoras de casas particulares. Este año nuestra organización inauguró la casa o el centro de la mujer, donde nosotros, el objetivo que tenemos en ese centro es tener la primera contención para esas compañeras trabajadoras que sufren violencia. Y para nosotros era como invisible la naturalización de las trabajadoras de casas particulares en cuanto a lo que podía llegar a ser el proceso de que nuestras compañeras supieran de qué manera podían defenderse en este tipo de situaciones. Nosotros, a partir de tener este centro de la mujer, nos pareció importante poder incluir, y a través de un convenio que se hizo con el ANSES, una mini UDAI dentro de nuestra organización, para que las trabajadoras de casas particulares pudieran acceder a su jubilación, a sus reconocimientos de servicio, a poder obtener los subsidios que el ANSES le dan a los trabajadores, es poder acelerar el trámite a las compañeras trabajadoras y poder darle la contención que ellas necesitaban para poder lograr lo que ellas estaban buscando, que es su jubilación, llegar a poder acceder a una licencia por maternidad, porque muchas veces ellas tenían que ir 10 o 15 veces a un ANSES porque no entendían por ahí armar un expediente para poder presentarlo. Y eso no quiere decir que la compañera
no sepa, quiere decir que está inversa en todas las problemáticas que tiene. Y ahí está nuestra organización para poder apoyarlas. El tema del reconocimiento del cuidado. A partir del 2017 se ha reconocido a las trabajadoras domésticas que son trabajadoras del cuidado remunerado y no remunerado, porque ellas siguen haciendo la misma labor, no solamente en el espacio laboral, sino también en sus propios hogares. Y ahí también tenemos que trabajar con acciones de políticas públicas para que las compañeras puedan tener esa contención. ¿De dónde dejar sus hijos cuando tienen que salir a trabajar? ¿De dónde dejar a sus adultos, el cuidado de sus adultos para poder salir a trabajar? Porque ellas no pueden pagar un salario a otro trabajador. Apenas que le alcanza para ellas. Entonces, ahí es donde nosotros queremos seguir trabajando y obviamente lo más importante para nosotros es seguir avanzando en la registración. Y este programa Registrada, a pesar que si bien tuvo su repercusión importante, para nosotros fue el gran impulso de llevar a la registración a aquellos empleadores que por ahí no pueden ingresar al programa porque no tienen los requisitos suficientes. Pero sí sabemos que fue una herramienta también importante para la registración, para el avance de la registración. Pero creo que tenemos que seguir trabajando también en este programa y seguir sustentándolo en el tiempo. Hay algunas cosas que para nosotros como sindicato lo tenemos que decir, necesitamos que se modifique. El tema del pluriempleo, aquellos empleadores que tienen varios trabajadores, aquellos empleadores que tienen una trabajadora y que solamente pueden acceder un solo empleador. Entonces nosotros queremos que también se vea ese programa, se vuelva a revisar en algunos aspectos que podemos mejorar. Como todo programa se empieza, pero también se tiene que ver las dificultades que se tienen, ¿no? Lo único que en definitiva nosotros queremos decir es que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando a nuestro gobierno, queremos seguir luchando para la registración de cada una de las trabajadoras de casas particulares, que algún día no haya más un trabajo no registrado, y esto no se hace en soledad, esto se hace en unidad, y eso es lo que queremos nosotros, trabajar en unidad día a día para mejorar la calidad de vida de nuestras compañeras. Y perdón, pero estoy bastante cansada y agotada. Tengo días acá en Paraguay muy agotadores y de mucho consenso y conciliación con el gobierno de Paraguay también para que las compañeras trabajadoras del hogar de nuestro querido país puedan llegar a tener el mínimo derecho como lo tenemos en Argentina. Ustedes, si supieran las necesidades que Argentina lleva 60 años en el mundo con normativas mucho mejores que otros países. Y para eso estamos, para apoyarnos unas a las otras y apoyar a otros países para que puedan también el día de mañana obtener los mismos derechos que hoy en Argentina nos han dado. Muchas gracias. A fines de los años 80, desde el Consejo Provincial de la Provincia de Buenos Aires, nos propusimos trabajar en los municipios con oficinas que pudieran difundir derechos laborales de las trabajadoras, discutir sus problemáticas, y también convocamos a las trabajadoras de lo que se llamaba el servicio doméstico. Hicimos talleres, encuentros, capacitaciones, escuchamos cosas terribles, situaciones de mucha opresión, de mucha explotación. Nos decían entre ellas, primera vez que me dicen trabajadora, siempre somos sirvientas, o respondemos a una patrona, mi patrona, no, el patrón no se decía mucho, era la patrona.
Bueno, tanto en ese momento como en los 90, desde el Consejo Nacional de las Mujeres, hicimos muchos esfuerzos por tratar de avanzar con el sector. Ni pensábamos, ni soñábamos con equiparar derechos todavía, porque de los que estaban explícitamente excluidas, pero por lo menos algunos pisos mínimos de protección social. Fracasamos. Nos fue muy mal, y no por falta de voluntad, pero las burocracias, parecía imposible, barreras imposibles de franquear. Bueno, no le fue mucho mejor a la OIT, que después necesitó 188 convenios para llegar al 189. A pesar de que se trata de un sector de actividad que convoca a la mayor parte de trabajadoras en el mundo, por lo menos en nuestra región es sin duda el número 1. Ya con los gobiernos de Néstor y Cristina, bueno, pensábamos que podía ser la oportunidad. En algún momento dijimos es ahora o nunca. El sindicato empujaba, las organizaciones de migrantes empujaban. Hubo muchas presentaciones de proyectos que no fueron ni siquiera debatidas, hasta que finalmente la ley, ya en el límite mismo de perder estado parlamentario, fue sancionada. Y cuando el entonces ministro Tomada nos convocó a aquel piso 17 del Ministerio de Trabajo, eso desbordaba de gente y de alegría, porque parecía y era realmente un enorme logro que tenía muchos años de lucha y esfuerzo atrás. Bueno, sí, ya como se comentó al principio, la ley se avanzó mucho en lo que es la registración, después eso se estancó. Y nos preguntamos, ¿por qué tantas dificultades? ¿Por qué tantos obstáculos? Bueno, yo quiero muy brevemente sistematizar o tratar de mencionar por lo menos 4 de los obstáculos que ya se nombraron, muchos de los rasgos en las exposiciones precedentes. En primer lugar, la feminización casi absoluta del sector, que remite a estereotipos de género asentados en la división sexual del trabajo. A las mujeres les corresponde por naturaleza limpiar, cocinar, cuidar, y es con un trabajo no reconocido y no pagado si lo hace alguien de la familia, o mal pagado si se lo contrata afuera. En todo caso, el reconocimiento es mínimo, como tampoco tienen reconocimiento las competencias y las habilidades que requiere ese trabajo. Parece que las mujeres tenemos esos conocimientos de cuidar, de limpiar, de cocinar, que vienen pegados al ADN de todas las mujeres. Tan naturalizado está. En segundo lugar, una característica muy particular de esta actividad es que se mueve en esa frontera rígida que construyó el capitalismo en la Revolución Industrial, allá por los siglos XVIII, principios del XIX, y que separó al mundo en la esfera pública y la esfera privada. En esta actividad, la relación laboral se tramita en el mercado de trabajo, conformado en el ámbito público, pero el desempeño se realiza en el ámbito privado, intramuros del espacio familiar. Los derechos que establece la ley y las políticas como instrumentos públicos, objetivos, objetivables, se procesan en el espacio de la intimidad familiar, la intersubjetividad personal, lo afectivo relacional. Entonces, desde esa posición tan peculiar que tiene esta actividad, que desafía estas barreras impuestas, un tercer aspecto que me parece fundamental es que se trata de un trabajo donde se vive la desigualdad sin atenuantes, casi de manera descarnada. Como sabemos, la sociedad argentina, como parte de América Latina, integra una de las regiones más desiguales del planeta,
Y este convivir con las asimetrías de clase se suma a las discriminaciones de género y a los abusos laborales que se dan también en otros campos de actividad para las mujeres y también para las disidencias sexuales. Y este aspecto se relaciona con la cuarta dimensión, que es el papel relevante que tiene el trabajo en casas particulares en la organización social de los cuidados. Para las familias de ingresos medios y superiores, las trabajadoras del sector cumplen un rol clave que complementa toda la trama de cuidados donde participan las propias familias, el Estado, las empresas, la comunidad y también, por supuesto, las trabajadoras. Pero muchas veces ellas se ocupan tanto de los trabajos en las casas donde trabajan, de los trabajos de cuidado indirectos o precondiciones del cuidado, como se llaman, de mantener un ambiente limpio y preparar la comida, como de los cuidados directos de niños o ancianos o quien los necesite. En este espacio se crean cadenas de cuidado, por ejemplo, para el cuidado de personas, de niños, donde se expresa la desigualdad en el acceso a cuidados de calidad. Los arreglos de cuidado que tienen los hijos de las trabajadoras son más precarios, son más inestables que los que ellas proporcionan a los hijos de las empleadoras. Y estas cadenas de cuidado donde se van deteriorando los cuidados a medida que se desciende en la cadena, se complejizan y se alargan y se prolongan mucho más todavía cuando se trata de trabajadoras migrantes. Bien, de alguna manera lo que quiero y creo que está muy claro es que los cuidados son un nudo central de la desigualdad, un nudo fundante de la desigualdad, y hay que abordar esta temática si queremos ir hacia sociedades más equitativas. Una reflexión final, porque ya tengo mi tiempo. Digo, venimos de años muy duros, la pandemia golpeó muy fuerte al sector, quizás uno de los más perjudicados. Durante los meses de cuarentena más estricta, decenas de miles de trabajadoras perdieron su trabajo y mantuvieron esta enorme proporción de informalidad. En relevamientos que hemos hecho desde la asociación que presido, encontramos en muchos merenderos y comedores de barrios populares del Gran Buenos Aires, encontramos ahí trabajando de una manera en pequeñas organizaciones a mujeres, muchas de las cuales son trabajadoras también de casas particulares, que o bien estaban desocupadas o bien después combinan el trabajo solidario, generoso para la comunidad con las horas de trabajo remunerado en casas particulares. Y es de la mano de estas mujeres pobres, solidarias, trabajadoras, que se asoman las alternativas, me parece, al individualismo, a la meritocracia neoliberal, que abren caminos para construir una sociedad más equitativa y con justicia social. Muchas gracias. Agradecer y abrazar a cada una de las trabajadoras y a cada una de mis compañeras que están acá, porque me parece que es un día que, entre muchas tristezas que nos pasan durante todo este tiempo, con muchas desilusiones, si vamos a poder, si llegamos, cuando nos juntamos, las mujeres fundamentalmente,
para pensar alguna política de inclusión, creo que debemos festejarlo porque esto es un logro colectivo. El programa, para mí, de registradas, constituye, como decían bien las compañeras, no solo el ejercicio de poder entrenar en igualdad de derechos, sino también en militancia, en el compromiso fundamental que tenemos con nuestro gobierno de crear políticas de igualdad. Se dijo mucho, yo no voy a hablar mucho, pero sí quiero, en primer lugar, dejarles un saludo cordial y afectuoso de nuestro querido ministro de Trabajo, Claudio Moroni, de nuestra subsecretaria, pero fundamentalmente pensar y dejar algunos conceptos que me parecen importantes. Nosotros tenemos un programa muy interesante que nos da fortaleza, pero si no podemos transmitir y desandar los procesos de no conocimiento de estos programas, nos vamos a quedar con muy buenas declamaciones. Por eso es importante, a veces, aunque no parezca, volver a decir, volver a difundir y volver a llevar al conocimiento de las trabajadoras y trabajadores, pero fundamentalmente de las trabajadoras que son invisibilizadas, que sí se puede tener ciertos derechos. Miren, yo hace 20 años que estoy en el Ministerio de Trabajo. Como muchas compañeras acá me conocen, vengo recorriendo el tema de la violencia laboral desde hace mucho tiempo. Uno de los sectores que más fuerte nos ha costado visibilizar es el sector de las trabajadoras de casas particulares. Y aquellas trabajadoras que les pasaba las peores violencias y además de eso no podíamos ir a ver cuál era la situación que tenían. Me parece que es importante trabajar en estos procesos de desnaturalización y, como bien decía Carmencita, poner el convenio 190 como una herramienta fundamental que permite en este momento, a pesar que nosotros teníamos muchas leyes, de incluir a todas las trabajadoras y los trabajadores, pero especialmente a aquellas trabajadoras de casas particulares que se encontraban invisibilizadas en muchas veces hasta la discusión del convenio 190. Por el otro lado, el otro día tuve una muy buena novedad que la comparto siempre con mis compañeras, que estuvimos viendo los convenios colectivos que se habían firmado en el Ministerio de Trabajo y que había muchas cosas que nos habían sucedido durante este tiempo, que sí se hablaba de violencia laboral, teníamos que mejorar el concepto de violencia laboral, pero algo muy importante que me marcó después de estos 20 años es saber que cuando las mujeres somos partes de las discusiones en los convenios colectivos, conseguimos más derechos para todas y todos. Por eso yo siempre celebro en nuestro ministerio estos espacios de diálogo tripartito, fundamentalmente la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, que es un espacio de diálogo del empleador y de los sindicatos, porque me parece que ahí sí se puede conseguir más derechos y fueron así ampliándose, como este año que pudimos tener alguna mejora con ese 65% que sabemos que no es suficiente, pero que es un badaje y un anclaje para seguir continuando en derechos. Pero lo más importante para mí es cambiar el proceso de naturalización, empoderar a las compañeras de las casas particulares, sabiendo que son trabajadoras, que existen mecanismos de defensa en cuanto a sus derechos y que los vamos a estar acompañando a lo largo de todo del país. Este año nuestro Ministerio de Trabajo va dentro de muy pocos meses, a lanzar nuevamente las comisiones tripartitas provinciales, que para mí me parece que son mesas de diálogo fundamental, donde nos podemos sentar todos los sectores, porque yo siempre digo que Dios está en Buenos Aires, pero está en todas partes y las compañeras más silenciadas son aquellas que están en el interior del país. Por eso cambiar los procesos de naturalización de las violencias individuales en procesos colectivos nos fortalece, visibiliza la problemática, pero fundamentalmente lo que tiende es un plano de igualdad. Ese plano de igualdad que queremos todas y que lo vamos a recorrer con los varones y entre nosotras para que las compañeras puedan salir de esos procesos de violencia, se sientan reconocidas y tengan al Estado Nacional, a los ministerios presentes como organismos que las van a acompañar siempre en las luchas colectivas. Así que muy breve, las abrazo muy fuerte y gracias, compañeras. Bueno, no esperaba este momento. Muchas gracias.
Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre hasta el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. En este breve panel, ya dando paso al cierre a cargo de la Secretaria de Igualdad, Marita Perceval, teníamos ganas de compartir puntualmente los motivos detrás de este programa, la articulación, y de alguna forma tenemos a la macro y a la micro, ¿no? en la relación entre el Estado y el sector de casas particulares. En el que trabajamos todos los días con muchas más compañeras y compañeros que hoy están aquí, como es el caso de Leandro Trica, del Ministerio de Trabajo, Ignacio Yasky, de AFIP, y estamos en la diaria de la instrumentación del programa de Registradas, a la compañera también Marce Cortiellas, directora nacional de Igualdad, y muchas otras compañeras de otros sindicatos que también hoy nos están acompañando, a quienes les agradecemos. Brevemente, hoy acá estamos 3 ministerios, pero que también somos esta mesa interministerial de la que hablaba la ministra a inicio de la jornada. Y la verdad que esa mesa desde el día 1 planteó, incluso antes de la pandemia, que en toda esa desigualdad del mundo de los cuidados, las trabajadoras de casas particulares eran uno de los eslabones más duros, junto con los hogares monomarentales, que muchas veces son 2 situaciones que se juntan, ¿no? ¿Cuántas trabajadoras conocemos que además llevan adelante un hogar monomarental con todas las responsabilidades de cuidado que eso implica, ¿no? Y sabemos que todavía hoy, con esta ley que estamos celebrando y conmemorando, todavía hay muchos empleadores que reemplazan de alguna forma cariño con derechos, ¿no? Bueno, no te registro, pero sos como de la familia. Eso todavía sigue vigente y es lo que queremos transformar. Y viendo la evolución de la formalización, como bien decía Carlos Castañeto al inicio de esta jornada, incluso antes de la pandemia veíamos ese cierto estancamiento en la registración que tanta fuerza tuvo primero con la deducción de ganancias y luego con la implementación, con la promulgación de la ley. Y la verdad que después en la pandemia, como bien decía la ministra, primero fueron historias, ¿no? Historias. Me acuerdo que el primer día de la pandemia lo primero que vimos fue una famosa en la tele diciendo que ella estaba aislada, pero atrás pasaba la trabajadora de casa particular, ¿no? Como si no fuera un ser humano que también se podía contagiar. Y después, con el tiempo, esas historias se hicieron números, ¿no? Hablábamos más temprano de las 300.000 trabajadoras que se cayeron en el sector, pero también de que terminamos la pandemia, si es que la terminamos, con 6 de cada 10 trabajadoras de casas particulares debajo de la línea de pobreza. Así que ya ese ímpetu inicial de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, en diálogo permanente con el sector, con Juana del Carmen Brites y con todas las compañeras, teníamos claro que, así como el Estado había apoyado a otros sectores económicos, ¿por qué no iba a apoyar a este, que era para nosotros tan central y que es, aunque hay muchos sectores de empleo, para el Ministerio de las Mujeres es uno de los primeros, ¿no? Así que fue una discusión incluso interna en el Estado Nacional que dimos como compañeras en conjunto de que este tenía que ser un sector apoyado tal como fue con otros sectores. Y que de alguna forma, y con el diseño de este programa, ¿no? Que necesitamos que empleadores y empleadoras nos indiquen quién es su trabajadora y así nosotros llegar directamente a la trabajadora, abriéndole una cuenta, asegurándonos de que la plata no se vaya a otro lado. De alguna forma lo que hacemos es desde el Estado romper esa relación de desigualdad que muchas veces aparece dentro de los hogares y que incluso veíamos con números de la CEPAL recientes, que además está muchas veces agravada por situaciones de endeudamiento entre la trabajadora y el patrón o la patrona, ¿no? Entonces, que haya un tercero en esa conversación es justamente acercar estos derechos y acercar, como decía antes también Cecilia, una bancarización accesible. Muy brevemente, porque quiero darle la palabra a mis compañeras, decirles un poco qué pasó en estos meses, qué encontramos como desafíos en la implementación del Registradas. Primero, que fue un envión para mucha gente que tenía pendiente registrar y que aún sin haber utilizado el programa, al hablar del tema, al volver a instalar el tema,
aprovechó para registrar, ¿no? También implicó una revisación de toda la mesa, de cómo eran esos canales y qué tan accesibles eran para esa registración, siempre sabiendo que del otro lado no hay un área contable, ¿no? Sino que hay familias. Y por otro lado, sabemos que todavía la cuestión de los mitos de las incompatibilidades sigue vigente, que es verdad que hay información confusa, pero también hay responsabilidades distintas del empleador o empleadora de conocer cuáles son esos mitos y cuáles son esas incompatibilidades y cuáles no son, y acercar esa información correcta a la trabajadora. También es un desafío, y lo veíamos con las compañeras y compañeros de AFIP, la cuestión del pago de aportes, ya no la registración. Muchas veces se da de alta, pero después no se sostiene en el tiempo el pago de aportes, y ustedes, las compañeras del sindicato y de la obra social, lo deben saber mejor que nadie, que esa es una problemática que se sostiene en el tiempo, ¿no? Entendemos entonces que ahí tenemos un desafío todavía no solo informativo, sino también de accesibilidad y de sostener esas responsabilidades en el mediano plazo, obviamente tomando todas las recomendaciones y todo lo que se reflexiona en este encuentro, entendiendo para nosotras que esta estrategia integral del Registradas, que no es simplemente el subsidio, no es simplemente la apertura de la cuenta, sino esta apuesta del Estado Nacional a romper con esa barrera del 72-75% de informalidad, tiene que quedar estructuralmente. Inicia con la pandemia, pero tiene que sostenerse en el mediano plazo. Sin más, porque quiero que escuchemos a las compañeras, simplemente decirles que me quedo pensando con todo lo que estaban diciendo hoy. Vieron esa frase que se usa mucho en Argentina de que hay una mitad que banca a otra mitad, ¿no? Pero después yo pensaba, bueno, pero yo estoy acá en este momento porque hay en mi casa una trabajadora de casa particular cuidando a mi bebé, ¿no? Y si uno mira quién viaja bien temprano en el colectivo, en el tren, quiénes son las que arrancan el día, ¿no? ¿Quiénes son las que se viajan 3 horas por día? ¿Quiénes mueven el país? Y ahí están las trabajadoras de casas particulares. Así que probablemente esa frase es al revés, ¿no? La mitad de abajo es la que banca a la mitad de arriba. Y en esa mitad de abajo tiene que haber derechos y tiene que haber registración. Así que para nosotras, cada trabajadora registrada es un pasito más bien concreto en igualdad de género y un pasito más en justicia social. Gracias. Es un gusto, para mí es un placer siempre encontrarme con ustedes, gracias al Ministerio de las Mujeres, gracias a UPAC por la invitación. Bueno, yo esto que no suene como una corrección mala onda, porque no lo es un puntapié para empezar a discutir lo que discutimos. Soy la directora de Economía, Igualdad y Género, ¿no? O sea, no solo economía y género, y justamente me parece que en ese agregado, igualdad, se abre todo lo que estamos discutiendo esta noche y todo lo que venimos discutiendo desde octubre respecto a registradas, porque justamente el trabajo doméstico en casas particulares, lo había planteado la ministra al principio, era, antes de la pandemia, la principal actividad económica de las mujeres. Ahora, después de la pandemia quedó, ya estaba medio peleado con comercio, pero bueno, ahora quedó segunda. Es efectivamente una actividad muy importante para básicamente la mitad de la población. Sin embargo, pocas veces esto fue visto como un sector de la economía y como la actividad económica que es. Justamente, bueno, antes de la pandemia eran más o menos 1.200.000, 300.000 trabajadoras de casas particulares que se contabilizaban, bueno, y había alrededor de un 75% de informalidad. Y después el golpe en el segundo trimestre del 2020, cuando fue el cierre más fuerte, fue tan duro para este sector que efectivamente más de 400.000 trabajadoras de casas particulares en ese momento se quedaron sin trabajo, ¿no? Pasó algo paradójico, que fue que justamente subió el nivel de formalidad, o bajó la informalidad, ¿no? De 75 a 70, y como venía apareciendo, se vino diciendo en todos los demás paneles, ¿no? Existía una militancia adentro del Estado, existía una militancia también por parte del sindicato, existía una militancia también por parte de la parte empleadora, digamos, como que había muchas mujeres al mismo tiempo, sigilosamente, o sea, a veces tratamos de que fuera menos sigilosamente, pero sigilosamente moviéndose para hacer realidad esta política que estamos discutiendo hoy. En el medio se fueron concretando nuevos avances a medida que poníamos el tema en agenda, se logró
ahora no me acuerdo quién fue la que lo recordó, el 1% de antigüedad, el plus del 1% Carmen, Juana. En septiembre, a partir de septiembre, fue la primera vez que este sector percibió el plus por antigüedad. Se alcanzó, como se venía diciendo, un acuerdo paritario del 65%, que se fue actualizando. Antes era de 50%, que también era en un acuerdo, digamos, que venía creciendo, digamos, acorde al... ¿Sí? ¿Qué? Ah, perdón. No, un acuerdo, o sea, quiero decir, fue un tema que fue creciendo fuertemente, digamos, durante el gobierno, en el peor momento de la pandemia, incluso cuando fue el IFE, justamente, una de las, el único trabajo, digamos, que registrado que se incluyó en el IFE fue justamente el trabajo doméstico en casas particulares, y alrededor de 270.000 trabajadoras pudieron acceder. Obviamente que era un momento muy difícil, obviamente que el IFE siempre, o sea, resultó seguramente insuficiente para las necesidades de este sector, y estamos hablando de una pérdida de empleo de 400.000 puestos de trabajo, pero sin embargo se incluyó, o sea, estaba presente en la agenda, estuvo presente al momento de la contención de la crisis y estuvo presente a la hora de pensar la recuperación. Y eso fue un trabajo muy importante. Sin lugar a dudas que queda muchísimo por pelear, ¿no? Cuando pensamos en lo que son los salarios, porque efectivamente es el trabajo más feminizado de la economía, es el trabajo que más realizan las mujeres en toda la economía, es el trabajo con mayores niveles de informalidad de toda la economía. Al tercer trimestre, justo antes de que empezara registradas, era de 77% el nivel de informalidad en el sector. El salario promedio de las trabajadoras de casas particulares en septiembre del 2021 era de 15.000 pesos, ¿sí? 20.000 pesos para las trabajadoras formales, esto es en promedio, según la encuesta permanente de hogares, 13.400 pesos para las informales, la mayoría de las trabajadoras, ¿sí? Entonces, se fue haciendo un trabajo desde las instituciones, desde la sociedad civil, aún en un momento de muchísimo retroceso, donde costaba mucho movilizar, donde no se podía efectivamente movilizar. Recién este año empezamos a encontrarnos masivamente en el espacio público, a encontrarnos las mujeres. Vamos a ir hacia el Ni Una Menos, seguramente llevando también estos temas. Y en el marco de todo ese esfuerzo se pudo conseguir esta política. Es clave ahora poder defender esta política, porque fue la primera vez, si bien obviamente veníamos de una larga historia, ¿no?, de construcción de derechos, primero con la Ley de Trabajo Doméstico en Casas Particulares en el 2013, que era absolutamente necesaria, después con el reconocimiento de la antigüedad, bueno, la conformación en todo ese trayecto de efectivamente la Comisión de Trabajo Doméstico de Casas Particulares en el ámbito del Ministerio de Trabajo, para tener paritarias, como todos los sectores de la economía, porque de eso se trata, de que es un sector de la economía, y con registradas logramos además impulsarlo económicamente, ¿sí? Logramos incentivar la contratación. Y este es un primer paso. Más o menos las altas que se registran desde el Ministerio de Trabajo en el marco del programa son alrededor de 8.000. Es un programa que está empezando, pero me parece que justamente porque está empezando deberíamos permitirnos soñar, pensar en grande, pensar en cómo podemos avanzar de manera mancomunada, de la mano, entre la sociedad civil, con las instituciones del gobierno, con las institucionalidades feministas nuevas que estamos construyendo, y pensar cómo podemos hacer para que ese número, para que el número de la registración crezca cada vez más, ¿no? Yo pienso, digamos, hacia el tercer trimestre del 2021, de las que se habían quedado sin trabajo, quedaban por sumar todavía 180.000 trabajadoras de casas particulares. O, dicho en otras palabras, al tercer trimestre de 2021, 180.000 trabajadores de casas particulares que habían perdido el trabajo en la pandemia aún no lo habían recuperado. Si sumáramos de manera registrada a esas 180.000 trabajadoras de casas particulares, estaríamos subiendo la registración 10 puntos.
estaríamos subiendo 10 puntos los niveles de formalidad. Si además, dentro de las trabajadoras de casas particulares, que ahora están de manera informal, mediante distintos mecanismos que los tenemos que seguir discutiendo, que los tenemos que seguir pensando, lográramos sumar a 200.000 compañeras de manera registrada, estaríamos ante un 50% de registración. Obvio que todo cuesta mucho, todo parece difícil, pero me parece que estamos justamente, en cierta forma, no arrancando de cero, porque ya vinieron muchas atrás nuestro, que crearon el sindicato, que crearon la comisión. Tuvimos a Cristina, que sacó la ley de trabajo doméstico en casas particulares, a Marita, que fue parte de todo ese proceso, pero creo que es el momento, ya que tenemos este puntapié de tener un impulso económico al sector, de empezar a soñar en lograr que todas las compañeras trabajadoras de casas particulares estén registradas en el futuro. Así que, bueno, las invito a seguir trabajando por eso. Muchas gracias. En 2013 se sanciona la ley. Básicamente, previo a ello, no había ninguna razón, digamos, para continuar con el decreto de un gobierno de facto, pero bueno, ello transcurría, básicamente. Por suerte, digamos, hubo una idea política, ¿no? Una intención política de cambio y bueno, y en virtud de ello hoy estamos celebrando este día. Lo que yo sí veo es que si uno se pone a pensar, estamos celebrando los 9 años desde la promulgación de la ley y 9 años, o sea, una ley que es muy, muy joven, que en el medio pasaron un montón de cosas. También estamos celebrando un programa de registración de trabajadoras de casas particulares. Entonces, me parece que hoy es un día de celebración de un poco esto que hablaba Sol, ¿no? De un Estado que en su conjunto piensa políticas positivas para el sector, que piensa en la inclusión financiera de las trabajadoras de casas particulares. Porque de hecho, lo que decía Cecilia respecto de las cuentas de Banco Nación también fue respaldado desde el Ministerio. Nosotros establecimos, el ministro Moroni estableció mediante la resolución 344 el pago obligatorio de los acuerdos mediante transferencia bancaria, lo cual respalda esto, que no es únicamente una medida de inclusión financiera, sino también es una medida de género, ¿no? De esta cuestión de libertad financiera de las mujeres, de permitirles que ellas sean las dueñas de su trabajo y de las resultas de su trabajo. Entonces, creo que eso es algo para celebrar, ¿no? Medidas que se toman en conjunto entre ministerios. Nosotros tenemos en el sector, como bien decía Sol, la comisión, que si bien es tripartita, a su vez, para el adentro de la comisión, el Estado también lo conforman, digamos, Ministerio de Trabajo que lo preside, pero también está, bueno, Sol representando Economía y también hay representantes de Desarrollo Social. Entonces, me parece que son ideas de generar políticas públicas comunes, ¿no? Mancomunadas en un Estado único, que no sean ministerios que sean compartimentos estancos, sino que estén siempre interrelacionados. Y como bien decía Lucía, acá está Leandro Trica, que pobre trabaja sol y a sombra para este programa, y todos los días intenta mejorarlo y, digamos, y habla con uno y habla con otro. Ella me dice a mí, vos sos la micro, y él me dice un poco lo mismo. A veces tratamos de ver cuál es el termómetro, y él lo lleva luego a la mesa de registradas. Entonces, me parece que ahí hay una importancia, ¿no? De un Estado presente que quiere jerarquizar un sector, que cree que es importante, digamos, que no es únicamente 1,5 millones de mujeres que se levantan todos los días a las 5 de la mañana para poder mantener a la otra mitad, ¿no? Que la otra mitad pueda venir y estar acá o ir a sus trabajos. Y un número que a mí no me parece para nada que podemos dejarlo de lado es que casi la mitad de esas mujeres que prestan tareas en casas particulares son las jefas de su hogar, como bien decía Carmen. Casi la mitad. Entonces estamos hablando de una proporción muy grande de la población que claramente no podemos olvidarnos. Y en el medio, entre la ley y el registradas, yo quiero decir otras medidas que tomó el gobierno, pero para que
poner en relevancia que realmente es un sector que le importa. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia se hicieron cuentas DNI para aquellas trabajadoras que no tenían cuenta y que los empleadores de repente ponían como excusa la falta de una bancarización, que pudieran abonarle sus salarios a través de un cajero automático. Esto también llevó, digamos, a esta cuestión de la cuenta bancaria para las trabajadoras de casas particulares y la importancia de que realmente estuvieran dentro del mundo formal de la economía, la no exclusión de las trabajadoras de casas particulares de la doble indemnización. Históricamente siempre habían estado excluidas de este tipo de medidas, con lo cual inclusive generó dudas. A nosotros en el tribunal muchas veces nos preguntaban, ¿se paga la doble? Sí, se paga la doble, no están excluidas, todo lo que no está excluido está incluido, con lo cual, digamos, tiene una importancia y tiene que ver con esto, con que desde presidencia se baja una jerarquización del sector y una inclusión del sector y una equiparación de derechos, ¿no? Estamos celebrando una ley que lo que vino a hacer fue eso, equiparar derechos, y hoy estamos ante un sistema interministerial, una mesa interministerial de cuidados, pero a su vez una orden directa de que realmente hay una equiparación de derechos. Y me parece que eso, para que nos vayamos allá arriba, es muy importante para el sector, saber que la idea es equiparar y equiparar, no otra cosa. Así que nada, de allá para acá, 9 años, únicamente de equiparación, y como bien decía Sol, hay mucho por hacer, pero bueno, realmente la voluntad está y el trabajo en equipo también está, con lo cual solo tenemos la fórmula del éxito. Trabajadoras en casas particulares, el no trabajo de las que no trabajan. El no trabajo, porque no había derechos, de las no trabajadoras, y lo decían todas. Pues es la chica que me ayuda. Pero si es la hija, ¿te acordás de la que le ayudaba, la que vive a la vuelta? Es la doméstica. Es la que es como de la familia, es la sirvienta, es la negra de mierda, es la migrante que vino a sacarme el trabajo, es pobre. ¿Qué dice Evita? ¿Qué se le ocurrió a las mujeres? ¿Que van a votar? Y ahí se escuchó la voz de ese senador que decía, mientras se trabajaba en ese Senado de pocos, pero con millones de mujeres en las calles, se animó a decir, ¿cómo? ¿Viste? Porque siguen hablando así. ¿Cómo? ¿Van a votar las domésticas? ¿A dónde se va a ir la República? Como compañeras, como militantes del movimiento de mujeres, como feministas, si hay algo que muestra sin cortapisas y con crueldad lo que es una sociedad patriarcal, es lo que hace con las trabajadoras de casas particulares, las domésticas. Si hay algo que muestra de qué se trata una forma del poder xenófobo, es con las trabajadoras en casas particulares, las chinitas. Si hay algo que muestra lo que es el poder colonial, son las sirvientas. Si hay algo que muestra el poder racista, son esa pigmentocracia de la oligarquía. Si hay algo que desnuda la pobreza clasista, es ese más de 1 millón de mujeres que se levantan temprano.
todos los días. Por eso es que cuando uno se pregunta ¿por qué molesta los derechos de otras, de otros, si a mí no me sacan ninguno? Porque la trabajadora en casa particular tenga el derecho a aguinaldo, a mí no me saca un derecho. Porque en realidad, si el peón rural, acuérdense que llegaron juntas con el gobierno de Néstor y Cristina estas leyes, que venían de la dictadura, a pesar del democratismo. El peón rural, las trabajadoras en casas particulares. Si tiene vacaciones, el peón rural o la trabajadora rural, a usted le sacan las suyas. Si le dan a la trabajadora en casa particular una licencia por salud, a vos, que te resfriás, ¿te dejan sin licencia? A esta que tanto defienden la vida, cuando trabajamos por los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, por la libertad de elegir y decidir. ¡Ja! Pero cuando se quede embarazada la sirvienta, no sé si defendemos tanto la vida. ¿Y si tuvo un hijo o una hija? ¡Ja! Que la cuide Magoya. ¿Qué es esto? Tal vez, compañeras, compañeros, cuando repetimos, no para cansarnos, sino para tomar conciencia y coraje, una vez más, que son más de 1 millón, que el 98% son mujeres, que 1 de cada 5 mujeres que trabajan, y la Sol tiene nuevos y mejores números, trabaja en casas particulares, que el 80% todavía no tiene seguridad social, que 1 de cada 2 es la que lleva el pan a la casa y es jefa de hogar, que 1 de cada 3 tiene pibes y pibas menores de 18 años. No repetimos esto porque somos sabiondas. Repetimos esto porque en las calles y desde el Estado denunciamos la injusticia para construir igualdad. Y lo tenemos que repetir hasta el cansancio, hasta el hartazgo, hasta que los que creen que el no trabajo de las no trabajadoras, nosotras, nosotros, compañeras y compañeros de un mismo ideal, nos vamos a dejar de luchar. Miren, cuando hacía poco que había salido del Congreso, y les voy a hacer un regalo a las queridas compañeras de UPAC, cuando ya habían proyectos, muchos, lo recordaba Norma, ninguno se trataba, porque yo digo, no basta ser inteligente para ser buena, ni basta presentar un proyecto para tener una ley. Lo que se necesita es que haya mayorías que la militen, quieran y hagan realidad. Ahí estaba terminando, después de un montón de años de ser senadora nacional, y no sabía la ley, estaba ahí medio dormida, caía. Y en el... Creo que somos provocadoras las compañeras, ¿no? Entonces, como se habían distraído, acordamos con una compañera que estaba
en La Rosada que íbamos a hacer un abrazo al Congreso. Y llamamos a las compañeras que estaban en Ellas Hacen. ¿Se acuerdan de Ellas Hacen? Para que nos hicieran un trapito. Y le pedimos a los compañeros que nos compraran pintura. Y escribimos unas cositas. Y nos juntamos, mujeres de aquí, de allá, de más allá, y compañeros. Y armamos un abrazo al Congreso. Nos pusimos todas este delantal. Por la dignidad de todas las trabajadoras. Quiero dejárselos, porque como dicen las madres, nuestras madres, las de la plaza, esas madres que el pueblo abraza, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Gracias, compañeros.